Buenas tardes a todas y a todos. A continuación voy a presentar la ponencia titulada En busca de las pinturas olvidadas, avances en el estudio arqueométrico del arte rupestre del este catamarqueño. Para comenzar debemos ubicarnos en el sector oriental de la provincia de Catamarca, más específicamente en la Sierra de Ancasti, que se dispone casi en el límite con la provincia de Santiago del Estero. En la ladera este de dicha sierra se han documentado 26 sitios arqueológicos con pinturas rupestres. Estos 26 sitios albergan aproximadamente 100 cuevas o aleros con pinturas o grabados prehispánicos. Estos sitios exhiben una gran diversidad de figuras, diversidad que se manifiesta en características estilísticas diferentes, cromáticas disímiles, pero también en la ubicación diferencial de estas pinturas al interior de los abrigos y en las características de los propios abrigos seleccionados para realizar estas pinturas o grabados. Desde mediados del siglo XX, distintos investigadores e investigadoras estudiaron estos sitios. En su mayoría concluyeron que las pinturas rupestres de esta sierra podían ser vinculadas a la cultura de la Aguada a partir de la observación de una serie de similitudes entre las pinturas de algunos sitios con los diseños típicos de la cerámica de la cultura la Aguada. De tal forma, con el correr del tiempo y la atribución una y otra vez de las pinturas rupestres del Alto Ancasti a dicha cultura, se creó una imagen un tanto homogénea del arte rupestre de toda la sierra vinculado a la cultura la Aguada. Esta cultura se desarrolló en el noroeste argentino entre el 600 y el 1000 aproximadamente después de Cristo. En los últimos años, el trabajo de nuevos equipos de investigaciones en la zona permitió reconocer los indicios de una historia mucho más extensa, a partir del descubrimiento de algunos motivos que podrían ser asignados a momentos previos a la cultura de la Aguada, es decir, más tempranos, más antiguos, y por otro lado también algunos diseños, algunas pinturas rupestres posibles de ser vinculadas a momentos más tardíos, es decir, posteriores a la cultura de la Aguada, al punto que existen algunos sitios en donde podemos observar motivos de jinetes. Dichas figuras nos dan una pista de que se trata de pinturas rupestres posteriores a la llegada de los españoles a esta región. Esta historia muy extensa de pintado y de transformación de los repertorios pictóricos de muchas de las cuevas del arte del Alto Ancasti ha sido el foco de nuestras investigaciones a lo largo de los últimos 10 años casi. De tal forma que para esta ponencia vamos a retomar ese objetivo general de tratar de comprender estos procesos a través de los cuales los repertorios pictóricos que hoy vemos fueron construidos, transformados y utilizados, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a explorar dos objetivos específicos. En primer lugar, caracterizar físico-químicamente lo que consideramos pueden ser los primeros episodios de pintado que conformaron los conjuntos rupestres de los sitios del Alto Ancasti, tomando como casos de estudios los sitios de Oyola y La Candelaria. Sin embargo, estos motivos que pensamos son los más antiguos, hoy en día se presentan como capas o estratos subyacentes a otras capas naturales o antrópicas. Es decir, no se trata de figuras que podemos observar directamente en los sitios, sino de estratos que fueron detectados a partir de estudios microestratigráficos, como vamos a ver en un momento. El segundo objetivo específico tiene por finalidad tratar de desarrollar y de aplicar un método para relevar la morfología de dichos motivos ocultos, a partir del uso de una técnica de análisis no invasivo, que es la fluorescencia de rayos X, en su modalidad de mapeo. De tal forma, la metodología empleada en este trabajo combina los estudios físico-químicos, microestratigráficos, a través de técnicas elementales y moleculares, en este caso la microscopía electrónica de barrido por análisis por energía dispersiva de rayos X y la espectroscopía Raman, y dichos estudios, dichos análisis nos permitieron realizar una serie de réplicas experimentales
a partir de las cuales estamos estudiando los límites y las posibilidades del uso de un escáner de fluorescencia de rayos X para conocer las formas, las características morfológicas de los motivos rupestres ocultos. A lo largo de los últimos años empleamos distintas técnicas para aproximarnos a estas historias de pintado de las cuevas con arte rupestre. Estudiamos las características estilísticas de las figuras, las superposiciones entre los distintos motivos, las características espaciales de las cuevas seleccionadas para realizar estas pinturas rupestres, entre otras cosas. Sin embargo, los estudios microestratigráficos asociados a análisis químicos y físicos de los distintos estratos fueron una línea de evidencias novedosa porque nos permitió conocer distintos aspectos. En primer lugar, dio pistas sobre la composición inorgánica, material, de estas pinturas rupestres. A partir de ello, pudimos conocer cuáles fueron los materiales empleados por estas personas para elaborar estas pinturas rupestres. En segundo término, nos permitió comprender la complejidad y diversidad de las mezclas pigmentarias utilizadas. Es decir, nos permitió advertir que existieron diversas formas de obtener pinturas rupestres de colores similares, es decir, que existieron distintas estrategias y combinaciones de materiales para obtener pinturas rupestres rojas, negras y blancas, que son los colores mayoritarios en el arte rupestre de esta zona. Y en tercer término, los estudios microestratigráficos nos enfrentaron a problemas novedosos que no esperábamos al momento de realizar estos análisis. Tal es el caso de la detección de posibles pinturas rupestres ocultas a la observación directa actual, que es el tema que vamos a explorar en esta ponencia. Sin embargo, para pasar a un caso en concreto, debemos situarnos en uno de los sitios arqueológicos estudiados, que es el sitio arqueológico de Oyola en el departamento El Alto. Oyola está formada por 38 abrigos con pinturas y grabados rupestres dispuestos en las bases de grandes rocas de granito que conforman un plutón o batolito. Al igual que la mayoría de los sitios del Alto Ancasti, Oyola se destaca por una gran diversidad en las pinturas rupestres relevadas, diversidad expresada en morfologías diversas, tonos cromáticos diferentes, ubicaciones espaciales de los motivos distintas, entre otros aspectos. Cuando realizamos los primeros estudios químicos estratigráficos de algunas de estas cuevas, nos encontramos con estratigrafías como las que vemos en pantalla. Esta muestra fue tomada como una muestra de control, porque estábamos estudiando la pintura roja que vemos aquí en pantalla, y aparte de tomar una muestra de la pintura roja, también tomamos una pequeña muestra del sector de la roca que entendíamos no tenía pinturas rupestres. Para aclarar, cada una de estas muestras estratigráficas tiene el tamaño de una especie de granito de azúcar de 1 milímetro por 1 milímetro. O sea, son muy pequeñas, por lo tanto es una técnica microinvasiva o microdestructiva. Una vez que tomamos esa pequeña muestra de control y la incluimos, obtuvimos esta sección estratigráfica. ¿Qué pudimos ver? En primer lugar, que la capa superior, es decir, el estrato que está más arriba en la estratigrafía, que es lo que vemos en el sitio, porque es la capa más externa de la muestra, esa capa negra, que coincide con la tonalidad de la roca en este sector, es una capa de hollín. Hollín desprendido por los fogones que se realizaron en esta cueva, en sectores próximos a esta pared. Sin embargo, abajo del hollín, notamos en primer lugar un estrato de un color marrón, cuyo análisis químico reveló las señales de oxalatos de calcio. Los oxalatos de calcio, como la huevovelita o la huevelita, suelen ser compuestos que se forman naturalmente a partir del accionar de líquenes y de la liberación por parte de estos microorganismos de distintos ácidos, en particular del ácido oxálico, que interactúa con algunos compuestos calcáreos y da lugar al oxalato de calcio. Pero más allá de eso, lo interesante de esta estratigrafía es que debajo
de la capa de oxalato de calcio, encontramos una capa rojiza. Cuando analizamos esta capa, pudimos comprender que su composición química, que puede ser caracterizada como un óxido de hierro, probablemente hematita, era muy similar a las pinturas rupestres rojas que estábamos analizando y estudiando en esta cueva. Sin embargo, al principio pensamos que podría tratarse de un caso más bien excepcional, eh, por lo que realizamos un nuevo muestreo de distintos sectores de esta cueva en donde no observábamos pinturas rupestres. Y nos encontramos con otros casos, en donde debajo de capas de hollín y en algunos casos debajo de otras pinturas rupestres aparecían estratos rojizos subyacentes, es decir, posibles pinturas rupestres ocultas por debajo de otros estratos naturales o también antrópicos, como en el caso de las pinturas rupestres. Esta situación no solamente fue posible de observarse para los rojos, sino también para las pinturas blancas y negras, como veremos a continuación. Los análisis morfológicos y químicos de estos estratos ocultos permitieron identificar las características asignables a pinturas rupestres. De tal forma pudimos interpretar estos estratos ocultos como posibles pinturas rupestres tapadas o sí, cubiertas por otros estratos, en este caso antrópicos o naturales. Aquí vemos, por ejemplo, algunos estratos subyacentes, pero en este caso negros, en algunos de los paneles del sitio también de Oyola. Ahora bien, lo que pensábamos que podía tratarse de una característica más bien propia de un sitio, como el de Oyola, ahora estamos viendo que también es común a otros sitios. Tal es el caso de la Cueva de la Candelaria. Este es un gran abrigo ubicado en el departamento del Alto. A diferencia de Oyola, no se trata de un sitio con múltiples cuevas pintadas, sino una única gran cueva, cuyos motivos son, en el 99% de los casos, de tonalidades blancas y muy poquitos realizados en tonalidades rojizas. Esta cueva fue estudiada por varias investigadoras y algunos investigadores. Todos ellos asignaron las pinturas rupestres también en la cultura de la aguada. Sin embargo, algunos relevamientos realizados en los últimos meses nos permitieron advertir que en algunos sectores de la cueva, por debajo de algunas pinturas rupestres, o incluso por debajo de algunos estratos que pueden ser depósitos naturales formados con el correr del tiempo, es posible advertir pequeños trazos rojizos que muestreamos. Aquí vemos, por ejemplo, en pantalla, dos lugares donde es posible observar estas estos pequeños trazos rojos. Muchas veces, como les decía, están debajo de algunos depósitos naturales formados en la cueva, depósitos que a veces están subyacentes a las pinturas blancas, es decir, que tenemos pinturas blancas por abajo, algunos de estos depósitos probablemente de sulfatos o carbonatos de calcio, y por debajo algunas de estas marcas rojizas. Tomamos algunas muestras, las incluimos cual si fueran muestras de pinturas rupestres, y las analizamos por mapeos elementales y también por espectroscopía Raman. Y como vemos en pantalla, pudimos advertir las señales de, por un lado, óxido de hierro, en este caso hematita, y también de oxalatos de calcio en el estrato rojizo. Estos resultados apuntan también a que es probable que esa capa rojiza sean los relictos de antiguas pinturas rupestres en la Cueva de la Candelaria. De tal forma, lo que pensábamos que quizás era una característica propia de un sitio como el Oyola, ya lo encontramos en otro sitio a 30 kilómetros de distancia. Eh, Estos hallazgos nos permiten sospechar al menos que quizás existe todo un repertorio de motivos pintados en los sitios del Alto Ancasti que no son observables a simple vista, sino que están subyacentes a otras pinturas rupestres o a otros depósitos de hollín o de arcillas o de carbonatos de calcio. Es decir, que es probable que las pinturas rupestres más antiguas de esta sierra
sean invisibles actualmente, es decir, estén ocultas. Y es por eso que estamos poniendo mucho énfasis en tratar de buscar estrategias metodológicas y técnicas que nos permitan ya no solamente detectar los motivos subyacentes, como en estos casos, sino tratar de comprender sus características morfológicas, porque a partir de eso es que también podríamos vincularlos a los estilos de pinturas rupestres tempranas de otras zonas o de otras regiones próximas. Por eso es tan importante poder conocer también las formas, es decir, cómo eran estos motivos, cómo eran estas pinturas, qué formas tenían. Bueno, para eso estamos trabajando en un proyecto de cooperación entre el laboratorio del Centro Sepia, que es el Centro de Estudios sobre Patrimonios y Ambiente de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín, el CNR y CONICET, el CNR de Italia y CONICET de Argentina, y también las universidades de Catamarca y la Universidad de Córdoba. En este trabajo en conjunto nos propusimos desarrollar un método a partir del cual sea posible relevar estos motivos subyacentes utilizando un escáner de fluorescencia de rayos X. Este escáner posee 3 motores que se desplazan en 3 ejes X, Y Z. Dichas características permiten realizar distintos análisis con un espacio entre ellos de al menos 0,5 milímetros, con lo cual a partir de la ejecución de distintos análisis muy próximos es posible luego graficar los resultados de este análisis químico elemental y poder conocer la distribución espacial de distintos elementos químicos. Como vemos en pantalla, por ejemplo, mapeamos estos diseños y aquí están los mapeos de hierro y del calcio, ¿no? Sin embargo, esta es una potente herramienta utilizada en otros sitios arqueológicos de todo el mundo para estudiar las pinturas que son observables in situ. Aquí estamos tratando de aplicar esta metodología, pero para analizar y estudiar lo que no se ve, lo que está oculto. ¿Por qué? Porque esta técnica además tiene una característica que hace posible analizar capas que se encuentran por detrás de las superficiales. ¿Por qué? Porque algunos rayos X pueden penetrar unos micrones, algunas capas, no todas, pero algunas sí, excitar los materiales que se encuentran por detrás y luego recoger las señales emitidas por ellos. Determinadas combinaciones entre algunas características de las pinturas rupestres del fondo y determinados compuestos que las recubren, nos permitirían poder detectar estas pinturas rupestres y mapear sus formas. Sin embargo, estas posibilidades tienen varios límites. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo sea la interacción entre qué materiales fueron utilizados para elaborar las pinturas y qué compuestos las recubren. Para poder estudiar, primero en laboratorio, antes de pasar a campo, las posibilidades de esta técnica, es que hicimos un primer ensayo experimental en el cual combinamos 25 opciones de distintos compuestos, muchos de los cuales, o mejor dicho, todos fueron utilizados para elaborar las pinturas rupestres en los sitios bajo estudio. En particular, combinamos pinturas de colores negro de carbón vegetal, negro de óxido de manganeso, rojo de matita, blanco de yeso y blanco de carbonato de calcio. Pintamos distintos motivos con estos compuestos sobre una tabla de madera y luego los tapamos con algún otro, combinando, ¿no? Estos 5 en sus múltiples combinaciones dan un total de 25 combinaciones posibles. Una vez realizados, comenzamos a medirlos con el escáner de fluorescencia de rayos X. Aquí nos interesa presentar los resultados obtenidos de la medición de una de estas opciones, que es aquella en la cual realizamos una pintura de óxido de hierro, de matita, y luego la recubrimos con una capa bastante espesa de carbón. ¿Por qué? Porque es casi una imitación de lo que estamos observando en muchas de las cuevas con pinturas, en donde varios de los motivos ocultos subyacentes fueron realizados con óxidos de hierro de colores rojizos
y luego con el tiempo se cubrieron con el hollín de los fogones, ¿no? Entonces esta réplica sería más o menos un equivalente a esa situación. A partir de el mapeo de esa réplica, pudimos obtener los resultados que vemos en pantalla. Para que se entienda. A la izquierda, a la derecha tenemos la probeta sin recubrimientos. Señalado con un cuadrado rojizo, tenemos la pintura rupestre de hematita que ejecutamos. Luego esa pintura roja fue tapada por una capa de carbón, como vemos en el extremo izquierdo de la pantalla. Y luego fue medido ese sector. Y como vemos en el mapeo de hierro, la forma del motivo subyacente es casi idéntica a la forma que habíamos utilizado para confeccionar el motivo con hematita, lo cual de alguna manera nos impulsa a seguir indagando en esta metodología, dado que sus resultados fueron muy prometedores. Sin embargo, es necesario destacar que esta primera prueba experimental es un modelo muy simplificado. ¿Por qué? Porque utilizamos primero un soporte de madera, un soporte liso, ¿no? ¿Por qué utilizamos madera? Porque la primera prueba experimental queríamos que sea lo suficientemente sencilla y en donde no tengamos un problema con las mediciones del soporte, ¿no? Es decir, que no tengamos el ruido del soporte. Por eso usamos madera, porque con análisis de fluorescencia de rayos X era posible muy bien distinguirla de las pinturas. Distinto será cuando pasemos a una segunda etapa, que será la próxima, en donde utilicemos rocas de granito para hacer pinturas rupestres, ¿no? Sobre ellas. ¿Por qué? Las rocas de granito van a tener dos problemas. En primer lugar, van a ser mucho más irregulares que esta superficie lisa de una madera. Y en segundo término, muchos de los compuestos elementales, muchos de los elementos químicos que vamos a detectar en estas rocas de granito van a ser comunes con las pinturas rupestres que hagamos sobre ellas. Con lo cual ahí vamos a tener un problema para distinguir el fondo del soporte de la pintura rupestre que queremos conocer, ¿no? Esa sería la segunda etapa en cuanto a complejidad. Al mismo tiempo estamos avanzando en todo el diseño de la portabilidad y la autonomía energética del equipo, dado que tenemos que utilizar este escáner, que si bien es portátil, es utilizado en un laboratorio. Y en muchos de los sitios en donde trabajamos no hay, por ejemplo, acceso a corriente eléctrica, con lo cual debemos adaptarlo a baterías para hacer trasladable todo el equipo. Una vez desarrollados estos tres puntos, pasaríamos a una cuarta etapa, perdón, que ya son las mediciones con el equipo de fluorescencia de rayos X en los distintos sitios con arte rupestre de la Sierra. Esperamos, a partir del desarrollo de cada una de estas etapas, acercarnos a las formas de estas pinturas rupestres que creemos serían las pinturas rupestres más antiguas del Alto Ancasti, y así poder conocer una etapa más de las largas historias de confección y transformaciones de estos abrigos con pinturas rupestres en el extremo oriental de la provincia de Catamarca. Esperamos en las próximas ocasiones, los próximos encuentros, comentarles los resultados de estas etapas. Muchas gracias.